sombras y luciérnagas. Capítulo 27. El dolor se viste de diferentes colores. ¿Cómo podía cambiar tanto la vida de una persona en cuestión de minutos? Candy no dejaba de hacerse esa misma pregunta mientras se esforzaba por digerir la idea de que Terry había salido de su vida para siempre, o mejor dicho, ella de la suya. Era muy difícil tratar de asimilar que nunca la había querido, que jamás había estado enamorado de ella. Después de todo, sus padres tenían razón cuando la advirtieron de que solo sería para él la muñequita nueva con la que se entretendría hasta cansarse de jugar o romperla en 1000 pedazos. Y eso era precisamente lo que había sucedido. Sentada en aquel banco cerca de su casa, Candy lloró durante más de 2 horas. Pero por muchas lágrimas que derramara, el dolor seguía allí, aferrado a su pecho, sin dar tregua. Cuando al fin se puso en pie, apenas le quedaban fuerzas. Se sentía vacía, con la amarga certeza de que había dejado su corazón olvidado en el coche de Terry y que jamás volvería a recuperarlo. Se hizo una promesa a sí misma. Sería fuerte y le olvidaría, aunque le costase la vida. Nadie la vería verter ni una sola lágrima por él. Se las guardaría todas dentro. Mientras caminaba, no podía dejar de preguntarse cómo se había equivocado tanto con Terry. ¿Cómo había podido estar tan ciega? La respuesta, aunque dolorosa, era simple. Se dijo: se había enamorado de un sinvergüenza, un hombre acostumbrado a la adoración femenina y que no estaba dispuesto a renunciar a su soltería ni a esas tantas mujeres gustosas por calentar su cama. ¿Soltería? ¿Cómo había sido capaz de formalizar un compromiso con ella, aunque fuese mediante una pulsera de cuero y no un anillo? En el fondo, Candy creía tener la respuesta para eso también. Estaba convencida de que Terry no había actuado con doblez al pedirle que se casaran cuando ella alcanzase la mayoría de edad. Pero luego, él debió reconsiderar su decisión, concluyendo que el precio de la fidelidad era demasiado elevado. Atarse a una sola mujer era un sacrificio demasiado grande. Por eso había decidido ponerle fin a todo, para poder seguir disfrutando de esa vida de libertinaje que había llevado hasta conocerla a ella. Pero qué tonta e ingenua había sido. Como tantas otras mujeres, cayó en la trampa de creer que el amor puede reformar a hombres como Terry. De cierto modo, él tenía razón. Había vivido en un mundo irreal, un mundo en el que ella era la protagonista de una gran historia de amor, donde era amada sin medida por su príncipe azul. Un príncipe azul que, como bien dijo Anthony la noche previa a su muerte, se había transformado en rana demasiado pronto. Pero la realidad era otra muy distinta. Terry no era más que un hombre, con sus debilidades y sus necesidades. Un hombre con fuertes instintos pasionales que lo impulsaban a buscar nuevas conquistas con la misma frecuencia con que cambiaba de camisa. Por mucho que al principio la novedad le entusiasmara, al final siempre terminaba por cansarlo. Con la mente aturdida por ese torbellino de pensamientos, que no eran más que vacías excusas
para enfrentar el abrupto cambio que había sacudido su vida. Cruzó el umbral de su casa. Agradeció que tanto su padre como su madre se encontraran allí para lo que tenía en mente. Aunque bien era cierto que le resultó extraño verlos en casa a esa hora. A su padre lo hacía aún en la comisaría y su madre debería llevar ya un par de horas trabajando en la farmacia del señor Méndez. «Hola, cariño», saludó Paula con su habitual calidez. Candy se acercó y besó a ambos en la mejilla. «Llegas un poco tarde del instituto hoy», comentó Frank con un tono ligero, simplemente como una observación casual. Candy asintió y forzó una sonrisa, aunque por dentro se sentía hecha pedazos. «Es cierto, algo me retuvo. Ahora os lo explicaré», respondió sin dar señales de lo destrozada que ese algo le había dejado. «¿Y vosotros? ¿Cómo es que estáis en casa a estas horas?», preguntó con curiosidad. «Tú no deberías estar atrapando a los malos, papá». «Afortunadamente para los buenos, parece que los malos se tomaron el día libre», confesó jovialmente. «¿Y tú, mamá?» «Pues verás, hija, el señor Méndez me telefoneó poco antes de que empezara mi turno. Se ha roto una tubería y la farmacia se ha inundado, de modo que estaré unos cuantos días en casa hasta que todo esté solucionado». «Lo siento», dijo Candy sin saber muy bien qué era lo que en verdad sentía. Si el percance en la farmacia, el contratiempo que suponía para su madre, o el hecho de que tendría que verse obligada a disimular que estaba rota por dentro más a menudo de lo esperado, si su madre iba a estar más tiempo en casa. «No te preocupes, tesoro», la tranquilizó Paula. «El señor Méndez me aseguró que en 2 o 3 días estará todo solucionado y podremos volver a abrir al público». «Bueno, ¿y tú? ¿Qué querías explicarnos?». La muchacha respiró hondo y se armó de coraje. Se había prometido a sí misma que no soltaría ni una sola lágrima por él delante de nadie. Su rostro angelical se endureció y tras exhalar aire, comenzó a hablar. «Papá, mamá, hay algo que quiero confesaros». Sus padres intercambiaron una mirada, perplejos. «Os he estado mintiendo durante estos 2 últimos meses». «¿Qué quieres decir?», interrogó su padre con un gesto serio, aunque intuía lo que su hija iba a decirles. Si era lo que él sospechaba, eso quería decir que el plan de Paula había funcionado. De ser así, significaría que ese hombre, pese a sus reservas y objeciones, había demostrado tener más integridad de la que habían supuesto al cumplir con lo que le habían pedido, aun cuando estuvo claramente en contra. «Os ruego que me dejéis hablar sin interrupciones», pidió la joven, esforzándose por mantener la entereza que se había prometido. «Adelante, hija», respondió Paula, indicándola con un gesto de cabeza que tomara asiento. Candy siguió su indicación y se acomodó en el mullido puff de vivos colores que su tía Isabel le había regalado por Navidad. Sus labios temblaron ligeramente antes de hablar. «He sido deshonesta con vosotros», comenzó. «Terry y yo seguíamos juntos. No he dejado de verle en estos meses, tal y como me lo pedisteis. El anuncio de nuestra ruptura fue una gran mentira. Lo hicimos para que la prensa nos dejara en paz y para que vosotros no sospecharais nada». Candy levantó la mirada, desconcertada por la falta de sorpresa en el rostro de sus padres. «Lo sabemos, hija», afirmó Frank con un tono neutro. Candy arrugó la frente. «Tu padre lo descubrió de casualidad mientras investigaba un robo», explicó Paula al observar la confusión
que revelaban los ojos de la joven. Candy sintió que el mundo se detenía por un instante. La revelación de sus padres cayó sobre ella como un jarro de agua fría, dejándola momentáneamente sin palabras. Yo no sé qué decir, balbuceó avergonzada. ¿Por qué no me...? Porque confiábamos en que tú misma nos lo dirías, interrumpió su padre, anticipando su pregunta. Aunque era fácil adivinar las razones de Candy para confesar su engaño ahora, conocía a su hija lo suficiente para saber que tarde o temprano de igual modo lo hubiera hecho, independientemente de haber hablado previamente con ese hombre. Os juro que esta vez todo ha terminado entre nosotros, soltó sin poder contenerse. Y os pido perdón por haberos engañado. Tranquilízate, cariño, susurró Paula, preocupada al advertir la agitación de su hija. Candy hizo caso omiso a eso y continuó hablando con un tono desesperado. No sabéis cuánto me arrepiento de no haberos escuchado cuando me advertisteis sobre él. Teníais razón en todo. Paula movió la cabeza mostrando una mueca compasiva y Frank tomó la mano de su hija entre las suyas, apretándola suavemente. Hoy me ha dejado, por eso he llegado tan tarde, murmuró con los hombros hundidos, pero no soltó ni una sola lágrima. Como bien dijisteis, solo he sido la muñequita nueva de su colección, con la que ha jugado hasta cansarse de ella, dijo luego, omitiendo intencionadamente hasta romperla. Es mejor que esto haya pasado ahora y no después, cuando ya estuvieras profundamente enamorada de él, señaló Paula con la esperanza de ofrecer algo de consuelo a su hija. Sí, ya estoy perdidamente enamorada de él, quiso gritar Candy, pero se contuvo para no preocuparles más. Se humedeció los labios, mordiéndose nerviosamente el inferior, y lanzó un pesado suspiro. Fui una ilusa, admitió bajando la cabeza. Me enamoré como una tonta de él, y estaba convencida de que él también lo estaba de mí. Pero me equivoqué. Su rostro se ensombreció al reparar en la marca que la pulsera de cuero había dejado en su muñeca cuando Terry se la arrancó. Aunque sería injusto decir que me engañó, no lo hizo. Ahora me doy cuenta. ¿Eso crees? Su padre la miró fijamente, arqueando una ceja mientras se acariciaba la barbilla pensativo. Sí, papá, afirmó Candy con convicción. No trato de justificarle, pero no tengo ninguna duda al respecto, en cuanto a que no quiso engañarme. ¿Y entonces?, inquirió Paula. Mamá, él no puede evitar ser como es. Terry creyó sentir algo especial por mí, pero se dio cuenta de que no era así. Eso es todo, respondió con un nudo en la garganta que cada vez le hacía más difícil seguir hablando. Incluso es posible que, como vosotros dijisteis, se le haya cruzado otra en su camino que haya despertado su interés. Sea como sea, intervino Frank con un tono grave. Esto es lo único que se puede esperar de un hombre como él, rico, famoso y acostumbrado a tener a todas las mujeres a sus pies. Tu padre tiene razón, cariño, convino su madre, levantándola con suavidad al mentón. Lo sé. Estas son las consecuencias de haberme enamorado de alguien como él. Y yo soy la única responsable por no haber hecho caso a vuestras advertencias, reconoció la joven, respirando entrecortadamente. Pero eso no puede evitar que ahora mismo le odie por haberme roto el corazón, aunque sé que no fue su intención lastimarme. Por el amor de Dios, hija, exclamó Frank, visiblemente frustrado. ¿Aún insistes en defenderle? No le defiendo, papá, replicó Candy con amargura.
¿Por qué me llevó a conocer a toda su familia? Si, como creéis, lo único que buscaba en mí era una aventura pasajera. Sus palabras cayeron como una losa sobre sus padres, que intercambiaron una mirada de desconcierto. El silencio que siguió a continuación estaba cargado de dudas y preguntas sin respuesta. Pero creo que ya no tiene mucho sentido hablar más del asunto, continuó Candy, poniéndose en pie. Su voz temblaba ligeramente, traicionando la fortaleza que intentaba proyectar. Soy solo otra más que pasará a engrosar su larga lista de mujeres despechadas. Pero no importa, no os preocupéis, estaré bien. Seré fuerte y lo olvidaré, aseguró poco antes de dirigirse hacia su alcoba. La voz preocupada de su madre la detuvo apenas dio unos pasos. ¿No vas a comer, cariño? Candy negó con la cabeza, evitando la mirada de preocupación de su madre. Ya comí algo en la cafetería del instituto antes de salir. Ya en el umbral del pasillo, se volvió una última vez hacia sus padres. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. No llego a comprender por qué me pidió que me casara con él cuando cumpliera los 18, si yo ya no significaba nada en su vida. Acto seguido entró a su cuarto, cerró la puerta y se arrojó sobre la cama, rompiendo en un llanto desgarrador. Paula y Frank se miraron atónitos al digerir las últimas palabras de Candy. Frank, susurró Paula con un tono vacilante. ¿Crees que nos hemos equivocado? 2 semanas después, Brad dejó el vaso semivacío de whisky con más fuerza de la que pretendía sobre la mesita de cristal. «Me dejas de piedra», expresó con una voz grave, clavando sus ojos verdes que delataban una mezcla de sorpresa y desazón en su buen amigo. Terry se encogió de hombros y apuró el último trago del reserva escocés. Su mirada azul, insondable, vagó por el ambarino licor mientras lo hacía girar en la copa. ¿Nueva York?, cuestionó Brad, con un tono que dejaba entrever su desaprobación. No tengo muchas más opciones, respondió Terry.